tal vez incomode, pero pues es la palabra del Señor. Y estuve orando al Señor que me diera la gracia y la sabiduría para poder compartir esta palabra y que podamos recibirla como lo que es la palabra de Dios. Amén. Gracias, suegra, por el apoyo. ¿Ya está ahí arriba el tema? Vamos a hacer una oración en esta hora. ¿Qué les parece? Amado Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gracia que nos has dado, Señor. Ayúdame, amado Espíritu Santo, te necesito en esta hora. Pon cuchillo en mi boca y no permitas que palabras dañinas salgan de ellas, pero que sean palabras inspiradas por ti, Espíritu Santo. Prepara los corazones para recibir esta palabra y que dé fruto para la gloria de tu nombre. Tu palabra no vuelve vacía, cumple el propósito por el cual es enviada. Que este sea el caso en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte acerca de la gracia de Dios y el dinero. Amén. La gracia de Dios y el dinero. Dice 2 de Corintios capítulo 8, y leo los primeros 4 versículos. Asimismo, hermanos. ¿A quién les está hablando? A la iglesia, ¿no? De Corinto. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. En el capítulo 11 del Génesis encontramos los primeros capítulos, encontramos la edificación o la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Los que hemos leído la Escritura. Dice, ¿ya me quitaron? No dice eso. Dice en Génesis 11:1, ahí está. Hubo un tiempo en que todos los habitantes, ¿cuántos? Del mundo hablaban el mismo idioma y dice que usaban, ¿qué? O sea, ¿es lo mismo o es diferente? O sea, dice que hablaban el mismo idioma, pero dice, añade, y usaban las mismas palabras. O sea, ¿qué no es lo mismo? ¿Sí? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Sabes que tú y yo hablamos español, ¿verdad? La mayoría o todos hablamos español, pero a lo mejor nuestras palabras son diferentes, porque nuestras palabras tienen que ver con la unidad. Si yo digo, vamos todos, y uno dice, ¿y por qué? Yo no quiero. Todos hablamos español, pero tal vez no todos tenemos las mismas palabras.
Lo que está diciendo ahí que no solamente hablaban el mismo idioma, sino que estaban en un común acuerdo. ¿Alguien está conmigo? O sea que había una unidad. Y ellos empezaron un proyecto de edificar una torre cuya cúspide, dice la Escritura, los que hemos leído la Biblia, llegue hasta el trono de Dios. Y a Dios no le plació eso, no le gustó eso, ¿verdad? Entonces lo que Dios hizo en los versículos adelante, en el verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Sí? O sea, tenían el mismo idioma, hablaban las mismas palabras, entonces había una unidad en ellos. ¿Me explico? Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Fíjate lo que Dios está pensando, lo que Dios está diciendo. Cómo Dios está expresando, aunque sus motivos eran erróneos y eran sumamente equivocados, pero Dios miró que su unidad, que su manera de hablar, de expresarse, era tan fuerte que nada los haría desistir. ¿Alguien está conmigo? Y dijo Dios, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y él bajó y sabemos la Escritura, les cambió el lenguaje, les cambió el idioma y se dispersaron. ¿Sí? Por varios domingos yo he hablado acerca de Nehemías y la reconstrucción de los muros. Hablamos de reedificar la iglesia, hablamos de avanzar al propósito que Dios tiene para nosotros. Mas sin embargo, eso será muy difícil si no logramos tener las mismas palabras que reflejen la unidad. Y una de las cosas, ¿verdad?, que como muchas iglesias se batalla es en la cuestión de dar. ¿Aló? Esa es la cuestión del dinero. En los capítulos 8 y 9 de este mismo carta de Pablo a los Corintios se habla acerca de la ofrenda. Había una necesidad de los cristianos judíos que estaban enfrentando y se propusieron ayudarles con una ofrenda. El gran ejemplo de los cristianos de Macedonia y en su abundante generosidad y liberalidad los convierte en testigos de lo que la gracia de Dios puede hacer para la gloria de su nombre. ¿Sí? Fíjate bien, la gracia de Dios siempre nos enseña a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Dio. ¿Sí? Fíjate lo que dice el verso 1. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber. ¿Hacemos saber qué? La gracia. Escúchame bien, la gracia se ve. No solamente se siente, no solamente se vive, no solamente se disfruta, pero la gracia de Dios se ve. Si estás conmigo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En estos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? La palabra gracia aparece 8 veces. ¿Sí? Una vez es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre. Otra vez dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mas las otras 6 veces habla de la gracia especial
de dar. ¿Sí? Todos pensamos que sabemos lo que significa la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, la gracia es un don, la gracia es un regalo. Y claro que sí, que todo eso es la gracia, pero mira, la gracia es la fuerza, el poder, la energía de la vida cristiana. Y es forjada en nosotros por el Espíritu Santo. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia es el poder, es la fortaleza, es la fuerza para hacer lo que no puedes hacer. ¿Están conmigo? Para lograr hacer aquello con lo que batallas, para lograr hacerlo con aquello que te es difícil. Para mí era difícil hablar, yo era tartamudo, pero la gracia de Dios me ha ayudado, me ha enseñado, me ha fortalecido a hacer aquello por lo cual yo no podía hacer. También muchos de los que estamos aquí, la gracia de Dios les ha permitido hacer aquello que tú no tenías la fuerza para hacer. Todos conocemos el mandamiento, ¿verdad? De estar firmes en la gracia, de crecer en la gracia, de buscar más de su gracia. Y nos regocijamos con ese tipo de palabras. Gracia sobreabundante, gracia que sobreabunda en grande manera. Y oramos continuamente, Señor, aumenta tu gracia sobre mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando estamos a punto de hacer algo, ya sea fuera o dentro de la iglesia, vas a una entrevista, Señor, dame gracia con los que me van a entrevistar? Vas a apelar a algo, Señor, dame gracia con este abogado, o con este gerente, o con esta persona. Vas a ministrar, vas a dar una enseñanza, Señor, dame gracia para poder transmitir lo que quiero transmitir. ¿Sí están conmigo? Todos conocemos o deberíamos conocer la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? Que las cosas aumentan cuando las practicamos. ¿Ah? Cuando Jesús le dice, los discípulos le dicen a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate, o este sicomoro, desarráigate y échate de la mar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Usa la que tienes. Usa la fe que tienes. ¿Alguien está conmigo? Aprendemos aquí que el uso de nuestro dinero para los demás es una de las formas en que la gracia puede expresarse y puede fortalecerse. ¿Sí? El motivo es claro. La gracia en Dios es su compasión hacia los indignos. Siempre está dando sin importar el mérito. Dios encuentra su vida y su deleite en dar. Dios te dio un día en esta mañana. ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos de aquí pudieran decir con honestidad que Dios te dio lo que tienes? Pero de veras. ¿Verdad que sí? Y lo citamos y lo decimos, gracias por la familia que me has dado, gracias por los hijos, gracias por el trabajo, gracias por la casa, gracias por el vehículo que manejo, gracias por lo que tú me has dado. Y cuando su gracia entra en el corazón, su gracia no cambia. ¿Alguien está conmigo? Su gracia no cambia. Si Dios es un Dios de gracia y Él se deleita en dar y Él te da su gracia, tu gracia en tu vida no va a cambiar. O sea, va a seguir teniendo la misma esencia que la cual tiene Dios, que es el dar, que es el compartir. ¿Me estoy explicando, familia? Veamos algunas de las lecciones principales en estos versículos que nos van a ayudar a encontrar el modo, la manera en que nuestro dinero puede convertirse cada vez más en un medio,
y una prueba del progreso de nuestra vida espiritual. Créelo o no, la manera en que manejamos nuestro dinero refleja nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. ¿Se acuerdan del joven rico? Él guardó todos los mandamientos, pero cuando le tocaron el dinero, ahí fue donde no le gustó y ya no se habló más de él. ¿Alguien está conmigo? No, ayúdenme aquí poquito. La gracia de Dios, número 1, nos enseña a dar con alegría. ¿Sí? La gracia de Dios nos enseña. Y como tú y yo ya tenemos la gracia. O sea, escúchame bien, no vamos a dar para que Dios nos dé gracia. ¿Alguien está conmigo? Se supone que ya la tenemos. Porque si tú eres salvo, dice que por gracia somos ¿qué? Vamos a suponer, vamos a dejar eso sentado. Yo no voy a dar para que Dios me dé gracia. Se supone que yo ya la tengo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice 2 de Corintios 8:2. Pero en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No era un pueblo rico, no le sobraba, no tenía de más. Dice aquí, ¿verdad? De su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? En la vida cristiana, el gozo es el índice de salud y sinceridad. No es una experiencia para determinados momentos. El gozo no es una experiencia para cuando te aumentan el sueldo, o cuando te das cuenta de la revelación del niño, de la niña que viene en camino. No es cuando te ganaste un viaje o te ganaste un vehículo. El gozo, ¿verdad? No está determinado para experiencias de un momento. El gozo es la prueba permanente de la presencia y el disfrute del amor del Salvador. Si tú no tienes gozo con el pleno, sencillo hecho de que Dios te ama, nada más te dará gozo. ¿Aló? Nada más te dará gozo. ¿Sí? Al igual que nuestros ejercicios espirituales, el gozo está designado a impregnar nuestros deberes diarios y nuestros momentos de prueba. ¿Sí? Lee Santiago capítulo 1, ¿verdad? Teniendo, dice Santiago, teniendo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí lo has leído? Ahí está, Santiago capítulo 1, verso 11 en adelante. Teniendo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Miren lo que dice Juan, capítulo 16, verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Nadie. Y podemos añadirle, y nada me robará el gozo. Algo. Entonces, si hay algo que me roba el gozo,
entonces definitivamente el gozo que digo tener no es el gozo que Dios da. Es un gozo que está determinado por un momento, por una actividad, por algo bueno que me sucedió, por algo bueno que me pasó, por algo que me gustó, pero no es el gozo del Señor, porque si hay algo que me roba el gozo, pues definitivamente no es el gozo del Señor, porque Jesús dice que nadie, ¿verdad?, los robará o nos quitará ese gozo. El gozo debe inspirar nuestra ofrenda, haciendo que la entrega de nuestro dinero sea un sacrificio de gozo y de acción de gracia. Y a medida que damos con la alegría, eso mismo, escúchame bien, se convierte en una nueva fuente de alegría para nosotros. ¿Ah? ¿Quién pensaría que el dar traería gozo? Habemos muchos que no pensamos de esa manera, que no pensamos que el dar trae gozo. Y aquí lo estamos viendo, que los macedonios, ¿verdad?, abundaron en gozo y en su pobreza. O sea, no eran ricos, mas sin embargo se regocijaban y se gozaban con el hecho de poder dar. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? A veces queremos nosotros obedecer solamente, escúchame bien, en relación. Y no estoy hablando de ley, estoy hablando de gracia. ¿Ok? Porque así empezamos, estamos hablando de la gracia de Dios. A veces nos gozamos en ciertos pasajes de la Escritura, pero escúchame bien, ¿por qué estos macedonios se gozaban? Porque estaban participando en el gozo de aquel que dijo, mira lo que dice Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así, dice, ¿se debe qué? Ayudar, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Quién las dijo? ¿Quién las dijo? Más bienaventurado es dar. Es que yo prefiero la segunda, yo prefiero recibir. Claro, yo también que prefiero recibir. Pero dice aquí que más bienaventurado es dar que recibir. Si tan solo pudiéramos creer lo seguro que es este camino para alcanzar un gozo perpetuo. Un día, ¿verdad? Sí sabemos la historia que David quería construir el templo al Señor, ¿verdad? Dios no se lo permite porque David era un hombre de guerra, tenía mucha sangre, pero su hijo Salomón, él se iba a construir el templo al Señor y se empezó a levantar, ¿verdad?, el material y ofrenda para la construcción del templo, de la casa del Señor. Y dice la Escritura, el primero libro de Crónicas 29:9, y se alegró, ¿sé qué? El pueblo por haber contribuido. ¿Estás conmigo? Nuestra contribución debería traer alegría. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, de todo corazón ofrecieron a Jehová. Dice, voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Eso es un gozo que podemos llevar con nosotros a lo largo de la vida. El hecho de poder contribuir y poder decir, yo ayudé para que eso se levantara. Yo contribuí para que eso se levantara. Hay una iglesia en Mexicali que ahorita se llama, ¿cómo se llama? El pastor se llama Miguel Ángel Restrepo.
no sé si es El Camino o no sé. Pero esa iglesia yo ayudé a construir. Antes era Antioquía, años atrás. Y ahora la tiene otra iglesia. Y yo me acuerdo que yo ayudé, ¿sí? Y hay cosas que a veces yo digo, yo contribuí, yo ayudé, yo aporté. ¿Alguien está conmigo? Qué bendición, ¿verdad? Es poder decir, yo contribuí y llevar ese gozo, ¿sí? Pero ¿por qué se alegraron de haber contribuido para la edificación del templo? ¿Por qué se alegraron y por qué lo hicieron? Porque entendían algo que a veces no entendemos nosotros. Primer libro de las Crónicas 29:14 dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo. ¿De qué? Every little thing, de todo. Y lo que hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Por qué nos cuesta entonces darle a Él de lo que de Él hemos recibido? ¿Aló? La gracia de Dios nos enseña a dar con generosidad. Versos 3 y 4. Soy testigo de que dieron espontáneamente. Espontáneamente, no tuvieron que orar, no tuvieron que pedir una revelación de lo alto. Sí, hijo mío, da. No, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los creyentes. ¡Qué gran ejemplo! ¿Y qué prueba del poder de la gracia? Estos gentiles recién convertidos de Macedonia oyen acerca de la necesidad de sus hermanos. Vamos a dejarlo. Oyen que había una necesidad. Punto. ¿Sí? Y eso fue suficiente. Hay una necesidad. Hombres desconocidos, despreciados, de inmediato están dispuestos a compartir con ellos lo que tienen. Por su propia voluntad. Dice que dan más allá de lo que pueden. Hasta el punto de que Pablo se niega a aceptar sus ofrendas. Pero dice la Escritura que le suplicaron, le insistieron, le persuadieron a que pudieran recibir sus donativos. Dice, su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Resulta notable que hay más generosidad en los que no tienen que en los que tienen. ¿Aló? El camino de Dios hacia su reino de gracia en la tierra siempre es de abajo hacia arriba. ¿Cómo empezamos nosotros? Dice Corintios que de lo más vil y menospreciado escogió Dios, de lo que no es para deshacer lo que es. Y todos empezamos ahí. Tal vez no como yo, que vengo de las adicciones y de las calles. Pero igual veníamos de lo vil y de lo menospreciado. Y de ahí empezamos, ahí empezó nuestra descendencia. Lo malo es que conforme vamos teniendo, se nos olvida de dónde venimos. ¿Sí? Dice que como podían y aún más de lo que podían, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio.
Si todos pudiéramos ver el dar como un privilegio, tuviéramos todos los recursos necesarios para hacer y deshacer en esta iglesia. ¿Aló? Si tan solamente lo viéramos como un privilegio y no como una imposición, no como una carga, no como una amenaza, no, si lo viéramos como un privilegio, tuviéramos todos los recursos y no tuviéramos que batallar absolutamente por nada aquí. ¿Sí están conmigo? Un privilegio, ellos lo vieron como un privilegio, no lo vieron como una carga, no lo vieron como, y ahorita vamos a mirar algo muy importante, ¿verdad? Este sermón va a estar corto. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda sea nuestra entrega al Señor. ¿Sí? Mira lo que dice los versos 5 y 6, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¿Como quién quería? Dios. Y si tan solamente pudiéramos ver, esta no es mi iglesia, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Sí? Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar. O sea, Tito fue el causante de que la iglesia, los nuevos cristianos de Macedonia, se despertara ese deseo de dar, de contribuir, de apoyar, de sustentar. Y dice, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar. ¿Qué dice? Yo quiero todos los ministerios menos ese. Yo todos los ministerios. A mí póngame a hacer todos los ministerios menos ese. Hello. En esta frase tenemos una de las más bellas expresiones de lo que se necesita para la salvación. Y de en qué consiste la salvación plena. Dice, entregarse ellos mismos al Señor. Eso fue lo primero. Y esa es una expresión que nos dice que dar dinero no tiene ningún valor, al menos que no nos entreguemos primero al Señor. ¿Me estoy explicando? Pero si ya nos entregamos al Señor, entonces ¿por qué batallamos en lo otro? ¿Sí? Yo quiero que tú entiendas, aquí Pablo no les está escribiendo a la iglesia de Macedonia, les está escribiendo a la iglesia de Corintios y les está dando el testimonio de lo que él vio en la iglesia de Macedonia, de la gracia y cómo la gracia se había manifestado en ellos. Y que lo primero que hicieron fue que se entregaron ellos mismos al Señor. Y de ahí, ¿verdad? Ellos se entregaron a la obra, a la necesidad. ¿Sí? Que toda ofrenda por nuestra parte no debe de ser sino la renovación y la realización de ese primer acto de autoentrega. ¿Me estoy explicando?
Solo este pensamiento puede elevar nuestra ofrenda por encima del nivel ordinario del deber cristiano y de hacer que verdaderamente sea la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Me explico? Mira, voy a decir algo, y eso va poquito relacionado. A veces, ¿sabes por qué batallamos con eso? Es porque la verdad, somos muy malos administradores. Y yo te lo digo aquí está la Cervantes Tax Service. Somos muy mal administradores, por eso batallamos. Y eso es otra plática, esa es otra enseñanza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Eso es otra, pero sí somos muy malos administradores. Pero si aprendemos de estos macedonios, dice que ellos de su extrema pobreza, dice que dieron lo que podían y aún lo que no podían, ¿sí? Y fíjate bien, es cierto, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y hasta este momento de este sermón, en ningún momento yo he mencionado la ley para nada. He mencionado lo que todos aquí hemos disfrutado, su gracia. ¿Están conmigo? Sin embargo, escúchame bien. Una gran parte de nuestras ofrendas los hacemos como algo rutinario, como algo forzado, sin pensar ni siquiera en nuestra relación directa con el Señor. ¿Sí? Lo hacemos como algo forzado, como algo que se me está imponiendo, como algo que se me está obligando, pero jamás lo pensamos como en una relación directa con nuestro Señor. Dice que se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Sí? Si tan solamente pudiéramos ver, ¿verdad? Que una vida auténtica, consagrada al Señor, es una vida que expresa un espíritu correcto de adoración a nuestro Dios. Dar también es una adoración a nuestro Dios. Sí, iglesia. De esto es lo que se trata. La abundancia de su gozo abunde en riquezas de su generosidad. Ya voy a terminar. Adric, ayúdame aquí. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda se parezca a la vida de Cristo. Yo no sé si tú habías pensado eso. ¿Ah? Que nuestra ofrenda hace que nos parezcamos a Jesús. No, pues es que el amar, es que el perdonar, es el que predicar, es el que cantar, es el que enseñar, es que eso. No, 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 no. Mira, aquí ya les está hablando directamente a los corintios. Y los corintios, los que han leído sus cartas, eran un pueblo donde fluían los dones del Espíritu. ¿Alguien está conmigo? Ahí había profetas, había para tirar de bolo ahí. Miren lo que dice. Dado que ustedes, dice, sobresalen en tantas maneras,
O sea, son un estuche de monería ustedes. O sea, ustedes sobresalen en muchas cosas. ¿Sí? En su fe, son hombres y mujeres de fe. Sus oradores, talentosos, tienen buenos maestros, tienen buenos predicadores, tienen buenos expositores. Su entusiasmo y su amor que reciben de nosotros. Pero dice Pablo, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. La 60 dice que sobreabunden en esta gracia. Lee la 60. Pablo está haciendo referencia a que el dar es una gracia. Y luego dice el verso 8, no estoy ordenándoles que lo hagan. Aló. Y una disculpa por si a veces han entendido que como pastores estamos como que aló. Pero Pablo dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor. Al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y luego dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Sabes a qué te llamó Dios a ti? Aparte de todas aquellas cosas en las que sobresales, a hacer ricos a otros. Con esa gracia que te dio. Sí. ¿Que no somos injertos nosotros de la vid que es Jesucristo? Nosotros somos ramas de Cristo, la vid viviente, de la misma vida que vivió y actuó en Él. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Yo soy rico en Dios. Aló. En cierta ocasión, fíjate bien, nomás para que prestes atención. En cierta ocasión, en Marcos capítulo 12, verso 41 en adelante, dice que Jesús llegó al templo, dice, y se sentó, léelo, para mirar lo que daban. Jesús. Si Jesús en cierta ocasión se sienta para ver lo que daban, era porque a Él le interesa. ¿Estás conmigo? Y dice que empezó a mirar a los ricos que echaban de a su abundancia. Echaban, se oía el monerío ahí que todavía no había billetes. Entonces, llega una viuda, dice que echa 2 blancas, un cuadrante. En inglés estaba leyendo esa versión y dice, it was like a penny
un penny. En inglés, léela en inglés. New Living Translation, léela. Dice, era un penny el que te estorba ahí. ¿Aló? Y luego va y le llama a sus discípulos y dice, esta mujer ha echado más que todos ellos. Verso 44, capítulo 12 de Marcos, dice, porque todos han echado de lo que les sobra. El problema es que si no nos sobra, no echamos. Pero estos echaban de los que les sobran, dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Qué por ciento es eso? ¿Qué por ciento es eso? ¿Cuánto? 100%. Todo lo que tenía, su sustento. Qué tremendo. Qué enseñanza nos dan estos macedonios, que el día de hoy la enseñanza, la plática, predicación, espero que no lo tomes como el regaño, lo sacamos de ellos, de su abundante generosidad. Y si te das cuenta que en todo este sermón jamás mencioné diezmos. Porque estamos bajo la gracia. Correcto. Correcto. ¿Cuánto necesitamos, la verdad, orar para que el Espíritu domine de tal manera nuestro dinero y nuestras posesiones? La verdad. Y nos ayude a ser buenos administradores, para no sentirnos forzados o con carga y podamos dar liberalmente. Es que tengo que pagar las tontas cosas que no ocupo, pero las quería tener. Ese es otro mensaje. La administración. Pero por eso nos sentimos enojados y molestos y frustrados y desesperados Aquí está Fernando Montaño, allá atrás. Cierta ocasión, años atrás, cuando estábamos en esta iglesia, y perdona que te use de ejemplo, él llegó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Estoy batallando, estoy bien endeudado con esto y con lo otro, para allá y para acá, y no sé a qué hacer, y no sé. Y dijo, pero yo voy a arreglar mi situación. Y empezó, pero jamás dejó de darle al Señor. Jamás dejó de darle paz. Y ahora Dios lo ha bendecido de una manera tremenda. Escucha bien lo que te estoy diciendo. En ningún momento yo he dicho aquí, da para que Dios te dé. No. Sino porque Dios ya te dio. Por eso damos. Por eso. Porque Él ya te dio. Y te ha dado más de lo que merecemos. Pues
por eso, porque ya me dio. Pidámosle a Dios que podamos hacer ricos a otros a través de nuestra pobreza, y que nuestra vida se parezca un poquito más a la de el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si batallas para dar, entrégate al Señor, Él te ayudará. Tan sencillo como eso. Yo le dije a Edna: ayúdame a orar, ora por mí, para que este mensaje no sea un mensaje de enojo, de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. De frustración, de reproche, Que no sea un mensaje de reproche, que sea un mensaje donde podamos entender su gracia y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tú vas a mirar algunas cosas que van a cambiar aquí, vas a mirar, y todo es por gracia. ¿Sí me estoy explicando? Ponte de pie. Ven, Cervantes, Tax Service. Yo doy gracias a Dios por esta mujer. Yo soy un desastre en la administración. Soy un desastre. Y ella lo sabe bien. Pero doy gracias a ella por su firmeza y por no solapar nada. ¿Okay? No somos una familia rica, pero no nos falta nada. Nada. Nada nos falta. Porque hemos entendido la gracia de dar. Y nuestro anhelo, escucha bien lo que te voy a decir, nuestro anhelo como pastores no es exprimirte, no es sacarte, no es forzarte. Nuestro deseo como pastores es que tú experimentes la misericordia de Dios. Yo veo aquí algunas parejas que Dios les ha bendecido grandemente en muchos aspectos. Te ha dado la gracia para tu empresa, para tu negocio, te ha dado la gracia para hacer las cosas que jamás pensarías que podías hacer. Y es evidente, se ve. Tal vez algunos no hemos sabido usar esa gracia. Y eso nos tiene estancados en muchos aspectos. Acuérdate, la gracia es la habilidad para poder hacer las cosas que jamás podías hacer.
usa esa gracia y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida en todos los aspectos. Solo queremos que seas bendecido, es todo. Hay un enorme potencial, yo todo el tiempo lo digo, hay un enorme potencial en esta iglesia. Enorme. ¿Qué no podemos hacer con la ayuda de Dios y la gracia que nos ha dado? ¿Qué no podemos hacer? ¿Me explico? Recibe esta palabra de Dios a tu vida. ¿Sí? Y no la recibas como que, ay, ya, no. Hagan equipo. Hagan equipo. ¿Sí? Positivo, negativo, hace corriente. Amén. Y que nada te robe el gozo, hermano. Sí, que nada te robe el gozo. Hay un corito dice, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, vengan ustedes chamacos, los va a exhibir también. Este chamaco, no, ya, mucho. Dios quiere hacer cosas grandes y no las va a hacer con nosotros solos, las va a hacer con todos nosotros. Amén. Dios, gracias. Gracias, gracias por esa maravillosa gracia que nos has dado. Gracias por todo y tanto que no merecemos en lo más mínimo, Señor. Tú has sido extraordinario con nosotros. Te bendecimos en todo momento, Señor. Todo momento. Qué buena canción. Yo quiero invitarte a que te unas a nosotros. Te necesitamos como el cuerpo de Cristo que somos. Yo quiero que tú vengas y te unas a nosotros y vamos a decirle al Señor, Señor, aprovecharemos tu gracia. ¿Por qué no vienes aquí un momentito a este altar? Ven. Ven. No te sientas en lo más mínimo forzado, ni forzado.